El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:25 en la mañana. Sección saludos. Primero le voy a enviar un abrazo caluroso a nuestro querido amigo Osvaldo Bravo, quien es el principal de Canal Star, que es un medio de comunicación local que retransmite este espacio de noticias para su audiencia en Same y Tonchihue, en el sur de la provincia verde. Le envío un abrazo, nos dice, hoy es un día especial, está de cumpleaños Osvaldo, así que le enviamos un fuerte abrazo, mucha energía, mucha fuerza, ¿no? Para seguir, y obviamente el agradecimiento público por sumarse, por retransmitir este espacio de noticias para sus televidentes allá en el sur de la provincia de Esmeraldas. Abrazos, querido Osvaldo, que celebra hoy el mejor de sus días. Y hoy también está de cumpleaños un pequeño, ¿no? Eduardo Proaño Barreiro, de 13 años, que también es fiel oyente e internauta de este espacio. Así que al pequeño Eduardito le enviamos un abrazo, ¿no? Que su mamá Fernanda le festeje como se merece el día de hoy, que celebra igualmente el mejor de sus días. ¿Qué más por acá? ¿Cómo le va a ingeniera Fernanda Arboleda, que ya está conectada? Desde el Carmen, la Puerta de Oro de Manabí, nos escriben, gracias. Don Pedro Ambavari dice que es su cumpleaños, también le enviamos un abrazo. ¿Será cierto o no? Igual le saludo, don Pedro, si es que es su cumpleaños. Muchas gracias muchas gracias por sintonizarnos. Le quiero pedir otra vez al equipo, a ver si me para bola el equipo de coordinación. Vamos otra vez bloqueando a los patanes, por favor. Que hay uno que escribe ahí unas patanadas. Vamos bloqueando a los patanes, Silrada, a ver si les pedimos al equipo que vayan bloqueando. Ahí hay un patán ahí que escribe cualquier cosa en el chat. Ya les pedí alguna vez que haya un poquito más de respeto, ¿no? A los patanes hay que sacarlos del chat, por favor. A los patanes, sáquenlos del chat. A ver si me para bola la coordinación, por favor. A los patanes afuera. A los patanes afuera. No voy a admitir más patanadas aquí en el chat. O sea, tengan un poquito de respeto con la gente. Discrepen como corresponde, discrepen con un poquito de argumentos, ¿no? Pero dejen las patanadas de lado. Así que pido por favor que esté atento el equipo y que a los patanes que están escribiendo allí, al patán que por ahí escribió cualquier cosa, por favor bloqueen inmediatamente. Ya de verdad hay gente que no entiende, creen que el chat es para insultar, que el chat es para ofender. Así que por favor ayúdenme con el bloqueo a los patanes que están allí escribiendo cualquier cosa. Bueno, entremos en materia. Le envío un abrazo a Manuel Galvez, que también está en sintonía desde Zaruma, vea usted, la tierra del tigrillo y el cafecito. Yo también me pego mi cafecito por acá, ¿no? Me pego mi cafecito por acá. Por acá también Carmita Silva dice, Aroma Estéreo Radio TV Online, feliz día, gracias a Carmita que está en sintonía. Bueno, ya saben, ¿no? Los patanes fuera del chat. A ver, entremos en materia. Ha sido un tema recurrente en nuestro comentario, en el ejercicio de nuestra opinión aquí en este espacio, el hacer un análisis, el generar justamente nuestro punto de vista sobre esta crisis institucional que enfrenta el país, que está marcada por lo que está pasando en varios organismos, lo que está pasando en la Defensoría del Pueblo, en la Contraloría. Más adelante hablaremos con la presidenta del Consejo de la Judicatura, porque lo del Consejo de la Judicatura también es de Ripley. Terminan, pues, yo no entiendo, de verdad no comprendo. No sé ustedes, pero yo no comprendo. En el tema de la Judicatura, el 23 de abril, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que creo yo no tenía esa atribución. Estoy convencido de que no tenía esa atribución el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para remover a un funcionario, remueve a un vocal del Consejo de la Judicatura, invocando un reporte del Ministerio de Trabajo en el sentido de que ese vocal estaba con impedimento para poder ejercer un cargo público. Un año y medio después de que estaba en el cargo, el doctor Fausto Murillo
el Ministerio del Trabajo se da cuenta, un año y medio después, se da cuenta que el doctor Murillo dizque no tenía posibilidad de ser servidor público, de ejercer un cargo público, porque en el pasado había sido parte de la función judicial, le compraron la renuncia y recibió una indemnización. Pero se dieron cuenta un año y medio después de que el hombre ya estuvo en el cargo. El 23 de abril, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde mi punto de vista, extralimitándose en sus atribuciones, porque no tiene esa atribución el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No la tiene. Este organismo tiene la atribución de llevar adelante concursos, pero no tiene la atribución de posesionar a las autoridades que emergen de esos concursos. Esa es una atribución de la Asamblea Nacional, no del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, resulta que el 23 de abril el Consejo se reúne y con el voto de la mayoría, no de todos, decide acoger ese informe del Ministerio del Trabajo y resulta que remueven a un funcionario, que se dieron cuenta un año y medio después que dizque estaba impedido. Presenta una acción de protección el 19 de mayo, el doctor Murillo, le niegan y presenta una apelación ante la instancia superior, es decir, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Y ese tribunal hace 2 días, hoy estamos 24, el 22 de junio, hace 2 días, emite una resolución dándole la razón al doctor Murillo, diciéndole que se vulneraron sus derechos. Otra vez, para que vean por qué yo defiendo el debido proceso siempre, 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 siempre. Así les caiga mal el procesado, hay que defender siempre el debido proceso. La gente tiene derecho a defenderse. Un tribunal consideró que sobre el doctor Murillo no se aplicó el debido proceso y se vulneraron sus derechos y dispuso su reintegro inmediato al Consejo de la Judicatura. Y les voy a dar otra perla, porque yo les decía que el 23 de abril el Consejo de Participación Ciudadana, con base en un reporte del Ministerio de Trabajo que hablaba del impedimento del doctor Murillo para ocupar un cargo público, lo remueve, lo cesa, lo destituye. Resulta que el actual Ministerio de Trabajo, que está liderado por el arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, emite otra resolución echando abajo el primer reporte y señalando que no tiene impedimento el doctor Murillo para ocupar un cargo público. Y el doctor Murillo ayer se reintegró al Consejo de la Judicatura. Pues que parece chiste, porque además en la resolución del tribunal que dispone su reintegro al Consejo de la Judicatura se dispone una reparación económica por el tiempo que no estuvo ejerciendo el cargo. Si bien es cierto fue poco tiempo, pero yo no me quedo con el valor, sino con el hecho. Que aquí lamentablemente todo lo hacen a la loca y lo hacen a la maldita sea. Y este es un ejemplo. Es una broma, un chiste, un meme. El manejo institucional de la República. Aunque a alguna gente no le gusta este término, termina siendo así. Somos un chiste. A mí me parece realmente sintomático este episodio que estoy señalando. 1. Y 2. Otra vez, lo dije la semana anterior, lo ratifico hoy. ¿En qué manos hemos estado a través de la Contraloría General del Estado? ¿En qué manos? ¿En qué manos? Resulta que en las últimas horas, la Fiscal General del Estado hace una revelación. Cito el medio fraterno Pichincha Comunicaciones, que a su vez recoge declaraciones que la fiscal le dio al señor Carlos Vera en su programa de TC Televisión. En los chats se dice, hablan de chats, destituyan a tal persona, desvanezcan glosas, busquen la forma de ayudar, elimine, borre, detenga, contó la fiscal. ¿Qué dice la nota de Pichincha Comunicaciones? Cito la fuente. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, contó que dentro de las pruebas que se encontraron en los allanamientos en la casa de Pablo Celi y en las pericias a sus pertenencias, se materializaron conversaciones entre él y sus subalternos, que fueron incluidas en el proceso judicial, y mostraban órdenes directas del contralor subrogante a su equipo de trabajo con el fin de que cometan varias irregularidades. La fiscal Salazar explicó que la defensa de Celi intentó incluir varios testimonios de personas afines o subalternos, pero en la audiencia se mostraron chats que evidenciaron que el funcionario no solo ordenaba desvanecer glosas a Luis Miño,
sino que también pedía a todos sus subalternos que cometan varias irregularidades. En los chats se dice: destituyan a tal persona, desvanezcan glosas, busquen la forma de ayudar, elimine, borre, detenga. Así se manejaba y se maneja la Contraloría, contó la fiscal. ¿Se dan cuenta lo grave de esto? De la misma manera recalcó que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Celi debido a que tienen la certeza de que hay un delito y de la responsabilidad que pesa en contra de Pablo Celi. La fiscal general también alertó que fue víctima de una campaña de presión a favor de uno de los procesados en el caso de Las Torres y por eso decidió denunciarlo públicamente. Esta gente, otra vez, puede parecer repetitivo, pero es que tenemos que insistir en aquello. Tenemos que insistir en aquello. Esta gente nos ha gobernado. Esta gente estuvo al frente del organismo que se encarga de auditar el buen manejo de los recursos públicos, pues. El doctor Celi, y otra vez, perdón que lo recuerde, pero tengo que hacerlo. El doctor Celi no fue evaluado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. El doctor Celi fue ratificado por ese organismo y blindado por ese organismo con el aval de la Corte Constitucional para impedir que haya un proceso de fiscalización sobre él y mantenerlo hasta marzo del 2022, que termina el periodo para el cual originalmente fue designado Carlos Pólida a través de un concurso. Se saltaron todos los procedimientos para dejarlo, ¿qué?, a un funcionario. ¿Por qué? Porque les resultaba funcional para el momento político. Yo me permito recordarles además declaraciones de distinguidos juristas que han sido muy críticos de lo que ha ocurrido con el Ecuador durante los 10 años de Rafael Correa y durante los 4 años de Lenín Moreno. Bueno, como aquí la sociedad, lamentablemente, hay un segmento de la sociedad que siempre, cuando uno critican, lo asocian con una vertiente política, si están a favor o en contra. Ha habido abogados que fueron muy críticos de los 10 años de Correa y que manejaron la misma actitud de crítica durante los 4 años de Moreno y que criticaron este desbarajuste institucional. Uno de ellos, recuerdo claramente que incluso escribió un editorial en Diario El Telégrafo, me refiero al doctor Felipe Rodríguez, que cuestionó abiertamente la naturaleza de los informes de responsabilidad penal, los IRPs, emitidos por la Contraloría General del Estado, que decía el doctor Rodríguez no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Y ha habido críticas de otros juristas como Pablo Encalada, como para María Paulina Araujo, como María del Mar Gallegos, entre otros, sobre la manera como se manejaron estos informes de responsabilidad penal. Sobre el hecho de que muchas veces la Contraloría direccionaba sus informes para favorecer o para perjudicar a determinados personajes o para impulsar determinados procesamientos judiciales. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, con esto que está pasando en la Contraloría, ¿qué pasa con los procesos judiciales que han sido sustentados por los informes de la Contraloría? ¿Qué va a pasar con esos casos? Cuando estamos asistiendo justamente a revelaciones de la propia Fiscal General del Estado, en el sentido de que han encontrado chats a través de los cuales, y recapitulo, tal y como publicó Pichincha Comunicaciones, ese extracto de lo que le dijo la fiscal a Carlos Vera: destituyan a tal persona, desvanezcan glosas, busquen la forma de ayudar, elimine, borre, detenga. Yo pregunto, con esto que ha revelado la fiscal del Estado, esto no es un invento del periodismo, ni mucho menos. Esto ha dicho la fiscal. Con esto que ha dicho la fiscal, pregunto, ¿y los procesos judiciales que desembocaron en sentencias o aquellos que están en marcha con base en informes de la Contraloría General del Estado del doctor Celi, qué va a pasar? Pregunto. O sea, sería interesante saber cómo va a proceder la Administración de Justicia, pues. Se me viene a la mente en este momento tal vez un caso de los últimos, el caso Singue. ¿Qué va a pasar con el caso Singue? Del caso Singue yo he tenido aquí entrevistas a mucha gente.
Y por ejemplo, sobre el caso Zingue, hay una diferencia entre lo que dice la Contraloría, lo que dice la Procuraduría, lo que dice el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Procuraduría con una posición, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables con otra posición similar a la de la Procuraduría, pero por otro lado la Contraloría. Digo, ¿qué va a pasar allí? Yo planteo esto porque a mí sí me preocupa, porque, por Dios, este país no aprende y no entiende que las instituciones tienen que estar por encima de las personas. Pero esta gente que manejó las instituciones creyó que estaba por encima del bien y del mal y se dedicó, obviamente con base en lo que ha dicho la fiscal, se dedicó a la extorsión, al chantaje y a la venta infame del desvanecimiento o ratificación de glosas para beneficiar o para favorecer según el personaje. No perdamos la capacidad de asombro, querida audiencia. No la perdamos. Y como ecuatorianos con sentido crítico, identifiquemos a los responsables de este desbarajuste. Porque algunos, claro, quieren mirar a otro lado porque obviamente el objetivo se cumplió, pues. Entonces quieren mirar a otro lado. Y no dicen nada. Hay alguna gente que está callada, que no dice media palabra. Que tras la detención del contralor, que está haciendo materia de una investigación por presunta delincuencia organizada, hay alguna gente que está calladita, que no dice media palabra. Alguna gente que avaló todo el desbarajuste que llevó adelante el Trujillato. Que no quieren admitir, estas personas no quieren admitir que el Consejo Transitorio del doctor Trujillo tuvo hierros enormes como este, porque tuvieron una brillante oportunidad de transparentar el manejo de la Contraloría General del Estado. Y aquí tengo un mensaje que obviamente creo que es muy importante. Gracias, doctor Mendoza. La fiscal debería judicializar esto que acaba de decir en un programa de televisión. Yo sí, sobre esto, igualmente ratifico la postura que señalé la semana anterior. En este país, ni la fiscal, ni los otros fiscales, los fiscales inferiores, ni los jueces deberían tener redes sociales. Y si las tienen, no deberían generar ningún tipo de pronunciamiento sobre los casos que están siendo investigados. Esto que ha dicho la fiscal, para mí, es grave, gravísimo, gravísimo. Y tiene que ser judicializado, sin duda. Gravísimo. De otro lado, la señora fiscal general del Estado, o la fiscalía en realidad, han hecho otras revelaciones. Cito al portal Primicias. Para evitar la liberación contra el contralor Pablo Celi, a quien ayer le ratificaron la prisión preventiva, ayer se dejó de lado y no se aceptó el pedido de revocatoria de la prisión preventiva. Para evitar esa liberación, la Fiscalía ventiló ante la Corte Nacional de Justicia nuevas pruebas de la supuesta corrupción en la Contraloría. Es que es de Ripley esto. La información llegó desde Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país envió a la Fiscalía de Ecuador decenas de documentos sobre glosas que presuntamente la Contraloría al mando de Pablo Celi desvaneció a cambio de sobornos. Esos documentos fueron materializados por la Fiscalía. El perito Milton Jaque estuvo a cargo de legalizarlos y ahora forman parte del expediente del denominado caso Las Torres. Con eso pueden ser usados contra Celi en las Cortes Nacionales. El 21 de junio del 2021, en la Corte de Justicia, la defensa del contralor Pablo Celi solicitó la revocatoria. Bueno, ayer el juez, el doctor Córdoba, ratificó la prisión preventiva contra Celi. Según la Fiscalía, el doctor Pablo Celi formó parte de una estructura delincuencial que gestionó y cobró sobornos a Nolimit, empresa proveedora de Petroecuador, a cambio de desvanecer 5 glosas por $13 millones. Los nuevos documentos llegados desde Estados Unidos darían cuenta de otros movimientos con otras empresas que reforzarían la teoría del patrón con el que habría operado esta estructura criminal. La fiscal Diana Salazar indicó que existe un documento en el que se puede evidenciar una transferencia de $1,3 millones a favor de Pablo Celi y su hermano Esteban, también procesado en el caso Las Torres. Esta transferencia se habría realizado el 18 de junio del 2019 y la habría pagado la empresa China Can Engineering
a través de otra empresa domiciliada en Ecuador, que también está siendo investigada en medio de la trama. La fiscal Salazar enumeró 2 glosas que supuestamente la Contraloría desvaneció a favor de China Cam Engineering, luego de que los hermanos Celi recibieron ese pago, una por $9,9 millones y otra por $22,6 millones. Escandaloso, ¿no? Escandaloso. Por cierto, en el caso de Celi, se dieron cuenta 2 años después, pues. Acuérdense ustedes que en 2019, en la mitad del 2019, creo que fue julio o agosto del 2019, fue detenido Raúl de la Torre en Estados Unidos. Y estaba acompañado de un policía, ¿se acuerdan? Y el gobierno de Lenín Moreno miró hacia otro lado. Nunca le explicaron a la opinión pública del Ecuador en qué contexto detuvieron a un personaje que fue funcionario de Petroecuador, supuestamente con una maleta llena de dinero. Y se demoraron 2 años. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó absolutamente nada. Y es un secreto a voces que cuando el 13 de abril pasado llevan adelante el operativo para detener, entre otros, al Contralor General del Estado, Pablo Celi, al entonces secretario o al ex secretario general de la presidencia ya fallecido, el doctor José Augusto Briones, a los hermanos de ambos y a otros personajes, digo, es un secreto a voces que todo esto se dio por presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues. Es un secreto a voces eso, porque aquí no pasó nada. Aquí de 2019 a 2021 se demoraron 2 años para iniciar un proceso de investigación aquí. 2 años. Hasta que por presión internacional resulta que llevaron adelante los operativos. Claro, esperaron que se acabe el gobierno anterior para tomar acciones. Esperaron que se acabe. Y allí tomaron acciones. En 2 años hicieron mutis camino al foro. En esas manos ha estado la Contraloría General del Estado. Que por supuesto, el Contralor subrogante tiene derecho a la defensa sin lugar a dudas. Y que tiene derecho a un juicio justo, pero por favor, así es. Y que presente los descargos que correspondan. Y que la Fiscalía pruebe sus acusaciones, así tiene que ser. Hagan las cosas bien. Que no pase lo que pasó con el caso de delincuencia organizada de Bucarán. Que como yo les explicaba, no es que lo declararon inocente. Es que como hacen las cosas a la maldita sea y no respetan el debido proceso, resulta que llegan a un punto en el que, claro, si tenemos un juez o una jueza que se da cuenta de violaciones a los procedimientos, toma su recauso y dice, no. El Código Orgánico Integral Penal establece esta como causal de nulidad y hay que regresar todo a foja cero. Y la Fiscalía tiene que reconocer sus errores. Ojalá que en esto hagan las cosas bien y que las cosas se hagan en derecho. Por cierto, una vez más, para ciertos temas se toman su tiempo. Para otros no se toman su tiempo, otros lo hacen rapidito. Y mientras tanto yo me pregunto, ¿qué pasa en este momento con la gente, con los ex funcionarios, con las ex autoridades que han sido glosadas por esta Contraloría? ¿Qué pasa con esas glosas? ¿Qué pasa con esos IRPs? ¿Qué pasa? O sea, yo creo desde mi modesto punto de vista, desde mi modesto saber y entender, desde el más absoluto simplismo, que cuando la Contraloría se dé un baño de verdad y reestructure en toda la Contraloría, ratificando esos muy buenos funcionarios, esos técnicos que tiene la Contraloría y que lamentablemente trabaja en una institución que ha sido manejada de una manera tan alegre y tan cuestionable. Una vez que se sanee la Contraloría, deberían volver a elaborar informes, pero con seriedad, con responsabilidad. Porque seguramente hay gente que se siente perseguida. Hay gente que siente que le destrozaron la vida. Hay gente que probablemente es inocente
y se considera inocente, pero que está señalada en un informe. Hay gente que probablemente cometió algún error administrativo, pero no se llevó la plata. Porque aquí se piensa que a alguien le glosan y automáticamente le glosan por corrupto. Y no es así. Una glosa per se, querida audiencia, una glosa per se, no significa que el funcionario se robó la plata. Porque eso también hay que explicar, pues. Un servidor público, un funcionario puede ser glosado porque tal vez le faltó una coma, le faltó un punto, se equivocó en un valor, le faltó un documento, tal vez hubo algún error en los términos de referencia. Hay múltiples razones por las cuales un servidor público puede recibir una glosa. Pero el hecho de recibir una glosa no significa que automáticamente ese servidor público es corrupto. No es lo mismo. Porque las glosas se establecen a través de la elaboración de un informe borrador de la Contraloría, no es el informe definitivo. Y al establecer el informe borrador, la Contraloría se da paso para que el servidor público que está glosado presente los descargos correspondientes. Y una vez que ha presentado los descargos, si es que esos descargos corresponden a la realidad, automáticamente la Contraloría está obligada a levantar la glosa. Pues no es que automáticamente un funcionario glosado es porque está involucrado en un acto de corrupción. Así no funciona. Pero aquí, lamentablemente, a la opinión pública se le ha hecho creer que automáticamente una glosa equivale a un acto de corrupción. Pero por supuesto que una glosa puede derivar de un acto de corrupción. Sin duda, pero no todas las glosas. Si hablamos del desvanecimiento de glosas por parte de la Contraloría a cambio de billete, eso es un acto de corrupción. A favor de una gran empresa telefónica, que entiendo eso está siendo materia de una investigación. A favor de grandes proveedores del Estado, que se termina siendo un acto de corrupción. Entonces, yo sí creo que si es que algún día este país... Bueno, vamos a soñar. Les invito a soñar. Vamos a pensar en una utopía. Vamos a imaginarnos que luego de todo este desbarajuste, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleva adelante un concurso transparente, limpio, cristalino, sin ningún tipo de cuestionamiento, donde participen prestantes juristas, hombres y mujeres de la patria que quieren ser parte de la Contraloría General del Estado. Vamos a pensar utópicamente, vamos a imaginarnos, vamos a fantasear un poquito. Llevan adelante el concurso y designan una contralora o un contralor de primer nivel. Esa futura autoridad, dentro de este ideal que estoy planteando, imaginémonos, llega a la Contraloría, probablemente antes de marzo del 2022, va a depender mucho de la velocidad con la que el Consejo de Participación Ciudadana lleva adelante el concurso, y también va a depender si es que el doctor Celi se mantiene o no en el cargo, porque en este momento el doctor Celi, cosa paradójica en este país, el doctor Celi no ha perdido el cargo. El doctor Celi sigue siendo contralor. ¿Está detenido? Sí, pero no ha perdido su condición de contralor. Entonces vamos en esta forma de fantasear que les planteo. Nos imaginamos que el concurso salió pero muy bien, sobresaliente. Y tenemos una contralora o un contralor de primerísimo nivel. Y vamos a imaginarnos que llega esa contralora o ese contralor y dispone que comience un proceso, pero de depuración total de los informes que tiene la Contraloría. Y que en muchos casos deberían regresar a foja cero. En muchos casos. Vamos a imaginarnos, eso debería pasar en un mundo ideal, que no es el mundo, no es el Ecuador. El Ecuador real no lo es. Pero vamos a imaginarnos, hacia eso debería apuntar este momento jurídico, político, hacia ese ideal debería apuntar. Eso debió haber hecho el Trujillato y no lo hizo. No lo hizo porque no convenía. Mantuvieron el estado de cosas en la Contraloría porque convenía para el momento, porque convenía para el fin. Hoy pensemos
y presionemos como sociedad, pues. Ejerzamos nuestra Contraloría Social. Les invito a hacerlo. Hay que ejercer esa Contraloría Social. Y desde nuestra condición de ciudadanos, desde nuestros diferentes espacios, demandar que la futura Contralora o Contralor salgan de un proceso verdaderamente ciudadano, en donde los políticos no metan las manos, en donde ni el gobierno, ni la asamblea, ni los partidos y movimientos políticos metan la mano, en donde el contralor o contralora no necesariamente emerja de la misma corriente política del poder político de turno. No necesariamente. Porque al final todos terminamos siendo políticos, querida audiencia. Todos. Otra cosa es que seamos político-partidistas. Yo no soy político-partidista y seguramente muchos de ustedes tampoco. Pero el hecho de que alguien, un jurista de primer nivel, tenga un pasado político, eso no le quita las credenciales que puede tener para dirigir un organismo de control. El tema son las acciones y las actuaciones. Siempre he puesto este ejemplo. En Estados Unidos el fiscal o la fiscal es elegido por el presidente. O es propuesto por el presidente y elegido por la legislatura de los Estados Unidos, pero propuesto por el presidente. El tema no pasa por el origen o por el pasado, pasa por las actuaciones. Y en este país, desgraciadamente, las actuaciones de las autoridades de control han estado atadas a los poderes políticos de turno. Han estado atadas al poder político de turno. Así ha sido durante 42 años de vida democrática. ¿Será que las cosas cambian hoy? Soñemos, fantasiemos, imaginémonos ese mundo ideal donde las cosas podrían cambiar. Vamos a soñar con eso. ¿Qué les parece? Y para lograrlo, para lograr esta utopía, que esta fantasía se convierta en realidad, ejerzamos Contraloría Social, pues. No seamos impasibles, no seamos conformistas. Exijamos que se lleve adelante un concurso transparente. Pidamos a esas mentes brillantes que las hay en el Ecuador que se involucren en el manejo de la cosa pública, que participen, que intenten, que busquen llegar a la Contraloría. La Contraloría necesita, frase cliché, disculpas, darse un baño de verdad. Yo creo que ese es un momento muy particular. Yo no recuerdo un momento tan crítico en la Contraloría General del Estado como el que hoy está viviendo. Pero a lo largo del tiempo la Contraloría ha tenido pues sus mini crisis. La de hoy es una crisis que no tiene precedentes. Pero por ejemplo yo me acuerdo que entre 2003 y 2007 la Contraloría no tuvo un contralor titular. Porque los políticos no se pusieron de acuerdo en elegir un contralor que reemplaza al doctor Alfredo Corral Borrero, que fue contralor del 98 al 2003. Y tuvimos 4 años un contralor subrogante, el doctor Genaro Peña Ugalde. 4 años. Porque los políticos no se ponían de acuerdo para elegir un contralor, porque la Contraloría era un botín político. Ya. ¿Quieren sanear la Contraloría? Este es el momento. Este es el momento de hacerlo. Les invito a soñar. Ojalá que no nos despierten así de sopetón. Para mañana me voy a reservar un comentario sobre otra de las cosas que ha dicho la señora fiscal. Entiendo que le dijo a mi colega y amigo Milton Pérez en una entrevista que le concedió para la fraterna Radio Sucesos sobre el tema de los Nina Papers. 2 años después, dizque va a haber novedades. Se demoraron 2 años y esperaron que se acabe el gobierno de Moreno. Eso vamos a hablar el día de mañana.